Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Quechanilla. En este video vengo a dar mi opinión personal a la posibilidad de que Ugurika y Yo Kitahara terminen siendo pareja y casándose al final de la serie de Cinderella Grey. Y sí, sé que este tema va a ser muy polémico, pero quiero aclarar que es una opinión personal basada en datos y hechos. Igualmente, no porque sea mi opinión personal sea una opinión válida. Ustedes pueden tener su opinión diferente a la mía, cosa lo cual los invito en los comentarios a dejarme su opinión con respecto a este tema. Una vez aclarado todo esto, comencemos. Hay que aclarar bien las edades tanto de Yo Kitahara como de Ugurika, que de momento, y hasta lo que he leído en wikis, en el videojuego y en otros medios audiovisuales, no se hace referencia a la edad de ninguna Uma Musume. De hecho, se desconoce qué edad tengan las Uma Musume. A diferencia de Yo Kitahara, que se puede muy evidentemente en el capítulo 5 de Cinderella Grey en el anime saber que él tiene 40 años. Cosa lo cual todavía se puede decir que es una edad aceptable tomando en cuenta cómo está la situación actualmente en Japón. Lo que sí puedo decir, que evidentemente me podía dar una pista de la edad que podría tener tanto Ugurika como cualquier otra Uma Musume, es que todas estas tienen que ser mayor de edad para competir en carrera de caballos. ¿Por qué? Porque si el mundo de Uma Musume se rige bajo las mismas reglas de nuestro mundo, por ejemplo, un jockey no puede competir en carreras de caballos si es mayor de edad, por una y muy simple razón, y es que en las carreras de caballos hay apuestas. Y de acuerdo a la ley japonesa, ningún menor de edad puede competir o apostar en carrera de caballos, dejando muy en claro que la edad mínima para los jockeys para competir en carreras de caballos tiene que ser mínimo de 20 años. Con esto nos damos una idea aproximada de la edad que pudiera tener Ugurika, que posiblemente tanto ella como cualquier otra Uma Musume deba de ser mayor de edad para competir en carreras de caballos, o de Uma Musumes en este caso. Si las reglas son tan evidentes, es muy obvio que Ugurika es mayor de edad, posiblemente ronde entre los 20 a 25 años. ¿Y por qué digo 25 años? Porque canónicamente, en la vida real, el caballo de carreras Ugurika vivió esa edad, 25 años, naciendo en 1985 y muriendo en el 2010, dejando muy en claro que posiblemente Ugurika ronde por esa edad, dando la posibilidad de que ella pueda terminar con Yo Kitahara como su futuro esposo. Aparte, que la figura de Yo Kitahara representa a 3 personas en la vida real que marcaron la historia de Ugurika. Representa al dueño del caballo, al entrenador del caballo y al jinete del caballo, dándonos muy evidentemente que Yo Kitahara terminará junto a Ugurika. Además, las interacciones que han tenido en el anime y en el manga, tanto Yo como Kitahara, dejan muy en claro esa relación entre entrenador y Uma Musume. Además, quiero dejarles en claro que en el mundo de Uma Musume no pueden nacer Uma Musumes entre Uma Musumes, porque
todas las Umomusume son de género femenino, obligándolas a forzosamente a tener que juntarse con hombres humanos. Cosa lo cual me pone a pensar si estos hombres humanos tengan que tener dos parejas, una mujer normal y una Umomusume, porque queda muy claro que existen las mujeres normales en la misma proporción que las Umomusume, dejándome en evidencia que posiblemente los hombres sean minoría en este mundo. Ya para finalizar, yo pienso y creo muy sinceramente que yo y Uguri van a terminar juntos, casados, con familia, porque es evidente que ese es su destino. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Yo los veré hasta la próxima, amigos.